El tema que se va a desarrollar es manejo reproductivo en producciones porcinas familiares. Es un tema de considerada importancia, ya que a partir del servicio se va a determinar el resto de la producción porcina que se va a suceder en un criadero de cerdo. Por lo tanto, los temas que vamos a tocar va a ser manejo de la cachorra y del padrillo, planificación reproductiva en banda y servicio natural dirigido. Estrategias de manejo reproductivo. ¿Por qué? Porque es una herramienta fundamental para alcanzar la eficiencia en la producción porcina. Si bien hay muchos temas que son importantes al analizar un criadero de cerdo, el servicio es fundamental, ya que a partir del mismo se va a determinar el número de parto por madre y por año. Entonces es el puntapié de inicio para dar comienzo a un ciclo de producción que el futuro es obtener la mayor rentabilidad posible. El 80% de tasa de parto se lo considera como un objetivo a alcanzar en un sistema de producción porcina familiar. Para empezar a hablar de los reproductores es muy importante el tema sanitario. Por lo tanto, ya que alrededor del 80% del riesgo de contraer o de ingresar una enfermedad a un criadero de cerdo es a través del ingreso de nuevos animales a la granja. Por lo tanto, es fundamental realizar una cuarentena, o sea, disponer de una instalación en donde van a ingresar los reproductores que por primera vez entran a la granja porcina. Allí se van a alojar durante un periodo de 30 días y esa instalación debe estar a mayor distancia del criadero de cerdo. Si es 50 hasta 200 metros, mejor. Es muy importante que al finalizar el día, cuando terminemos las tareas habituales del criadero de cerdo, ahí recién ingresemos a la cuarentena para alimentar o supervisar o ver a esos nuevos animales que ingresaron a la granja. Es por eso que para evitar el riesgo de enfermedades es muy importante contar con una genética de calidad que provenga de una empresa libre de la mayor cantidad de enfermedades posible. Y sí o sí tiene que ser esa empresa proveedora de genética libre de brucelosis y Auschwitz. Comenzamos con el manejo del padrillo. Ese reproductor que ingresó al criadero y ya se le realizó la cuarentena, o sea que permaneció durante un periodo de 30 días en una instalación lo más alejadamente posible del criadero de cerdo. Ya después de ese mes de cuarentena ingresaría a su instalación definitiva en su padrillera. Entonces, en esa instalación definitiva va a permanecer por un tiempo de 60 días para hacer una aclimatación, una adaptación de ese padrillo al manejo, a los ruidos, a los distintos virus o bacterias que sean propios de la granja. Entonces, ese padrillo se va a criar para reproductor, en el cual el parámetro sugerido para comenzar a ser reproductor es con una edad de 8 meses y un peso de 150 kilogramos. Entonces, con esos parámetros empezaría a dar servicio natural ese padrillo. Para eso tenemos que contar con una hembra que esté en celo bien definido, que tenga un tamaño corporal similar al padrillo, que sea una hembra adulta, que no sea una hembra primeriza o una hembra que por primera vez entra en celo, sino que sea una hembra ya con características definidas y tranquila, dócil, porque va a ser la primer monta natural que tenga el padrillo.
es fundamental tener paciencia con respecto al trabajo del personal, y lo que se observa en la foto es algo normal, en el cual el padrillo va a intentar saltarla por lugares que no son habituales. Hay que tener mucha paciencia hasta que después se da cuenta y puede hacer un salto exitoso. La frecuencia de uso, o sea que ese reproductor, cuando alcanza los 8 meses con 150 kilos, ahí empezamos a utilizarlo 4 saltos por semana. Luego, cuando cumple el año de edad, ya se puede hacer 8 saltos por semana, o sea, considerando 2 saltos por día, uno a la mañana y uno a la tardecita. Y a partir de los 15 meses o 18 meses que haya cumplido ese padrillo, existen 2 estrategias para utilizarlo después en su vida reproductiva. Una es que realice 2 saltos por día durante 2 días consecutivos y descansa uno, o que realice 2 saltos por día durante 3 días seguidos y descansa 2. ¿Por qué esto de que descanse? Es para que se reconstituya la composición seminal y de esa manera haya espermatozoides viables para el servicio. La alimentación que va a recibir ese reproductor, lo ideal es que en una escala para medir la condición corporal del reproductor existe una escala del 1 al 5. Esto es subjetivo y es apreciación visual. La idea es que en esa escala de 1 a 5 se considera el reproductor en una escala, en la parte intermedia, que va a ser el número 3. En una condición corporal de 3 hay que mantener a ese reproductor. Entonces, si es un criadero de cerdo en un manejo en bandas, va a haber periodos que va a estar en servicio. Ahí se le puede aumentar la cantidad de alimento a ese reproductor, ya que va a estar con un gasto de energía considerable, y después, en el periodo de tiempo que se encuentra en descanso sin dar servicio, ahí hacer una alimentación a mantenimiento para mantener esa condición corporal. La vida útil del padrillo es alrededor de 4 años como reproductor. Y la sanidad aconsejada sería realizar 2 vacunaciones contra la enfermedad parvovirus y leptospirosis, que se encuentran en la misma vacuna, con un intervalo de 21 días. La primera aplicación a los 6 meses de edad y 21 días siguientes la segunda aplicación. Para aprovechar este parámetro de sanidad, las aplicaciones de la vacuna se puede hacer también aplicación inyectable de antiparasitario interno y externo. El manejo de la cachorra. El manejo de la cachorra, como se comentó anteriormente, también hay que hacer una cuarentena durante 30 días y luego ingresaría a la granja porcina para hacer una aclimatación y una adaptación. El mismo periodo que el padrillo, que dura aproximadamente 2 meses. A esa cachorra se le va a dar una alimentación a discreción para que tenga un mayor crecimiento de su condición corporal y como va a crecer en su tamaño corporal, también va a desarrollarse a pleno su aparato reproductor para lograr la mayor cantidad de óvulos posible en el momento, ¿no es cierto?, cuando se realice el servicio. Esa alimentación se puede dar con un alimento especial que viene para cachorra, o en su defecto, si no se tiene, es utilizar el tipo de alimento de la categoría desarrollo. Existe una práctica que es para estimular la inmunidad de esa cachorra, es alimentarla con heces, materia fecal de lechones que tienen diarrea, o materia fecal de cerdas primerizas en la etapa de maternidad, cerdas que han parido.
Esto consiste en alimentar a esa cachorra con 2 cucharadas soperas de esa materia fecal. A partir de los 6 meses de edad se le suministra junto con el alimento 3 veces por semana, ¿no es cierto?, durante 3 semanas consecutivas, a partir de los 6 meses de edad. Esta es una práctica para estimular la inmunidad de esa cachorra a las virus, bacterias que se encuentren en el propio criadero de cerdo. El plan sanitario básico para las enfermedades reproductivas es realizar 2 aplicaciones de la vacuna parvovirus y leptospirosis, al igual que los padrillos, también a partir de los 6 meses de edad, con un intervalo de 21 días. Y también se puede aprovechar para hacer una aplicación de antiparasitario interno y externo. Es muy importante que en la etapa de los 6 meses se empiece a hacer una estimulación temprana con el padrillo. Esto es para empezar a desarrollar el aparato reproductor de la cerda y empezar a marcarse los celos en esa cachorra, que va a ser a posteriori la futura reproductora. Entonces, el inicio de la vida reproductiva va a ser a los 8 meses, que va a rondar el tercer celo de su vida reproductiva, y es muy importante que alcance un peso entre 130 a 145 kilogramos. Esto va a determinar que va a tener un espesor de grasa dorsal alrededor de los 20 milímetros. Este espesor de grasa dorsal es la reserva energética que va a tener la cerda para afrontar la lactancia. ¿Qué pasa en el caso de que si la servimos antes, la servimos cuando comienza a presentarse el celo, por ejemplo a los 6 meses? La cerda puede quedar preñada, ¿no es cierto? Va a criar sus lechones durante la lactancia, pero al no tener esa reserva energética para amamantar los lechones, esa grasa dorsal, la cerda va a disminuir en forma considerable su condición corporal y en la próxima etapa, después cuando se realice el destete, no va a entrar en celo o va a tener un celo débil que incluso no puede quedar preñada. Es por eso que ese es un error clásico de darle servicio por primera vez a una cachorra que no ha alcanzado un peso óptimo mínimo de 130 kilogramos. Esto es muy importante de tener en cuenta este parámetro para asegurarse una vida reproductiva adecuada de esta futura cerda madre. En el siguiente gráfico se encuentra un trabajo de investigación en criadero de cerdo que lo que realizaron es 3 grupos de cerdas de acuerdo al número de lechones nacidos por parto a lo largo de su etapa reproductiva. Entonces, lo que se puede observar en el gráfico es aquel grupo de cerdas que comenzó con 9 lechones nacidos vivos en su primer parto. Después, a lo largo de su vida reproductiva, nunca pudo alcanzar un número de lechones nacidos vivos equivalente a los grupos que se ven en azul o en verde. O sea que este gráfico indica que cuanto mayor número de lechones nacidos vivos comienza esa cachorra por primera vez en su primer parto, a lo largo de su vida
es muy importante para que después alcanzar mejores índices en el parto a lo largo de su vida reproductiva. Es por eso que es muy importante ese manejo de la cachorra. Y esto también va a determinar en un porcentaje muy considerable el porcentaje de reposición, ya que en un criadero de mediana escala el porcentaje de reposición rondaría entre el 35 o 40%. Si tuvimos problemas en hacer una mala crianza de la cachorra, ese porcentaje se va a elevar. La vida reproductiva considerable para tener en cuenta en una cerda madre sería entre 7 y 8 partos. La planificación reproductiva que se va a hacer en la granja porcina es a través de un manejo de la cerda en grupo o en banda de servicio. Esta es un diagrama para realizar una planificación considerable de las tareas que se van a realizar en un criadero de cerdo, como son los servicios, los partos, los destetes, los engordes. Entonces, esto lo que trata de hacer es de, a partir del número de cerdas madres de un criadero, dividirlos en grupos para darle servicio a un grupo de cerdas por un tiempo de días determinados. Luego vendrá un periodo de tiempo en el cual no hay servicios y después otro grupo va a comenzar con los servicios y así sucesivamente. A partir de esa sincronización de los servicios podemos planificar las otras etapas productivas que se van a suceder en el criadero de cerdo. ¿Cómo se calcula ese número de grupos? Es una cuenta que hay que hacer teniendo en base los días de la gestación, que acá lo que se observa es un promedio de 114 días, el periodo de la lactancia que se colocó 28, puede ser 21 o el que tengan en su criadero de cerdo, y el intervalo de TTC, lo que en promedio son 7 días. Eso hay que dividirlo por el intervalo entre servicios, o sea, entre un servicio de un grupo de cerdas y la fecha de servicio del otro grupo de cerdas. En este caso se consideró 49 días, entonces nos da un resultado de 3 grupos. En el cuadrito que se ve inferior de la placa es el intervalo entre servicios y el número de grupos que da cada uno. Para no hacer la cuenta está ese cuadro ahí enmarcado. Lo que hay que tener en cuenta es que cuanto mayor es el número de grupos, más eficiente va a ser en forma reproductiva el criadero de cerdo. Esto no hay una regla básica de qué intervalo entre servicios usar, sino que va a depender de acuerdo al número de madres, el tipo de instalaciones, el manejo de la granja que se aplique. No hay una regla básica, sino que hay que adaptarse a el interés de la particularidad de cada criadero de cerdo. Una vez que tenemos el número de grupos, ¿no es cierto?, lo dividimos por el número de cerdas totales. En este caso, en ese ejemplo, que son 100 cerdas dividido en 7 grupos, ahí da 14 hembras por grupo. Y en el cuadro que se aprecia abajo es el periodo máximo de servicio, o sea, de acuerdo al número de grupos que estén en el criadero de cerdo, hasta cuántos días se le va a dar servicio. Por lo tanto, que cuanto menos días sea ese periodo de servicio, va a ser mejor para, por ejemplo, tener los partos, sincronizarlos en el menor tiempo posible para hacer distintas tareas como puede ser transferencia de lechones. En este esquema lo que se observa ya es una planificación reproductiva con fechas para el calendario 2018 en una granja, ¿no es cierto?, de 30 cerdas, que se las dividió en 3 grupos de 10 cerdas cada uno y que se realizan servicios cada 49 días.
Entonces se puede observar que hay tres grupos, grupo A, B y C, y cada cual tiene una fecha central, ¿no es cierto?, de servicio, parto y destete. Por ejemplo, si tomamos como cuenta el grupo A, comenzaría el servicio el 1 de enero. Como habíamos dicho que eran 49 días, tendría un periodo de servicio de hasta 21 días como máximo. Después tendría una fecha de parto central el 25 de abril. Y planificamos ya determinadamente que el 25 de mayo vamos a hacer el destete. ¿Para qué? Para que después, el 31 de mayo de ese mismo año, comencemos con los servicios. Y así sucesivamente para los tres grupos. Es importante mantener esto, que el servicio sea dado en la fecha correspondiente que se considere necesario. Si se da servicio fuera de esa fecha que no está en el calendario, eso alteraría el orden y ya la cerda va a parir en otro momento no considerado, que alteraría el orden de esas bandas o grupos. Y ahí, en este esquema, lo que se observa es una organización del trabajo en manejo en banda en un esquema de servicios cada 21 días. Entonces, en la semana 1 vamos a concentrar todas las tareas a el destete, que por lo general se realiza el día jueves. ¿Para qué? Para que 4 o 5 días posteriores al destete, como bien se sabe, las hembras entrarían en celo. Entonces los días lunes y martes empezarían a entrar en celo para que esos servicios queden el día de semana y evitar los fines de semana. En la semana 2 habría servicios desde el lunes hasta el jueves aproximadamente, y en la semana 3 tendríamos parto durante 3 días. Entonces, en este esquema, cada 21 días quedan bien definidas las tareas cada semana, que es lo que vamos a hacer. Y eso nos permite eficientizar el trabajo en cada tarea que se realiza en el criadero para tener el mayor éxito posible. Empezamos con el manejo del servicio. Este manejo del servicio hay que tener instalaciones adecuadas en donde se van a alojar las hembras luego de realizarse el destete, en corrales, en grupos, ¿no es cierto? Y el macho en su padrillera. Entonces, para detectar el celo, ese padrillo va a ingresar en el interior del corral de ese grupo de cerdas, que van a estar desde 4 hasta 15 cerdas por corral. Ingresa, se detecta el celo y esa hembra en celo se la extrae de ese corral de detección de celo hacia la padrillera para que el servicio se efectúe en el interior, ¿no es cierto?, de esa padrillera. Y el macho se acostumbra a saltar en su instalación. Existen machos que no se adaptan a esto, y algunos son exclusivos para detectar celo y otros solamente para dar servicio en su padrillera. Pero hay machos que sí se pueden adaptar para hacer las dos cosas a la vez. El macho que detecta celo es muy importante que sea un macho adulto, ¿no es cierto?, porque los machos adultos presentan mayor cantidad de feromonas que emanan de sus glándulas salivales, y esto aumenta el desencadenamiento del celo en las cerdas madres. También es considerable tener en cuenta que si se tiene más de un macho, ¿no es cierto?, para detectar el celo puede resultar más eficaz, ya que a no todas las cerdas le gusta el mismo padrillo. Otra cosa a tener en cuenta es la distancia que hay entre el corral de hembras a detectar celo y la padrillera. Esa distancia mínima debe ser de 6 metros, porque si el macho estaría permanentemente en contacto, alambre de por medio, con las cerdas, van a presentar celo cuando ellas quieran y no cuando uno va a ingresar el padrillo al interior del corral, que esa detección de celo va a ser 2 veces por día, a la mañana y a la tardecita. El porcentaje de padrillos que se necesita para realizar servicio natural
sobre el total, teniendo en cuenta el total de cerdas más de un criadero de cerdo, es 10%, o sea que con un 10% de padrillo es suficiente para el total del plantel de madres. Y a ese padrillo, cuando realice el salto individual en su padrillera, ¿no es cierto?, quizás hay que ayudarlo. Una vez que ese macho descendió de la hembra, que el servicio fue realizado en forma exitosa, esa cerda se la retira, ¿no es cierto?, de la instalación del padrillo y vuelve al corral para detección de celo. Después se le dará un segundo servicio y ahí ya la hembra ya se va hacia su lugar de gestación. Para ver, hay distintos protocolos de servicio natural, pero hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que la hembra adulta presenta un celo que dura entre 60 a 72 horas aproximadamente, y que el periodo de ovulación comienza a partir de las 40 horas de comenzado el celo. Entonces, la idea de esto es que como a partir de esa hembra, cuando se la observó en celo, esperar 10-12 horas posteriores para darle el primer servicio. En la placa lo que se observa es, en el siguiente ejemplo, es que si una cerda adulta que salió en celo a la tarde, ¿no es cierto?, el primer servicio se lo damos a la mañana siguiente, o sea, 12 horas posteriores, y el segundo servicio serían 10-12 horas posteriores, o sea, sería a la tardecita de ese mismo día. Después, en el caso de que esa hembra al tercer día continúe en celo, si está bien en celo, se le da un tercer servicio. Pero con 2 servicios ya sería suficiente. En el tema de la cachorra, como el periodo de celo es mucho más corto, entre 24 y 35 horas, entonces inmediatamente que está en celo se le da un primer servicio y el segundo servicio sería 10-12 horas posteriores. En el ejemplo se da que al celo salió a la tarde, se le da ese primer servicio y el segundo servicio a la mañana del día siguiente. Es interesante utilizar distintos padrillos, o sea, si se le da 2 servicios, o sea, el primer servicio con un padrillo y el segundo servicio con otro padrillo distinto. ¿Por qué es esto? Porque hay como una especie de reacción inmunológica en el cual los espermatozoides pueden llegar a fecundar un mayor número de óvulos posible y lograr un mayor número de lechones nacidos vivos en el parto. ¿Por qué realizar 2 saltos y no uno? Porque con un solo servicio quizás la cerda quede preñada, pero al realizar 2 servicios por hembra en celo, ahí aumentamos también el número de lechones nacidos vivos. Y es muy importante registrar estos servicios, ya que después vamos a saber qué días van a parir la cerda. Es muy importante registrar no solamente los servicios, sino todos en producción porcina para hacer un uso eficiente en un criadero de cerdo. Existen desventajas en el servicio natural individual si lo comparamos con un servicio grupal, que es una mayor mano de obra, porque hay que detectar celo, hay que servir cerda por cerda, pero las ventajas son mucho mayores y es por eso que se aconseja hacer un servicio individual o dirigido para afrontar un mayor porcentaje de preñez, que la idea es llegar a un 80% de servicio natural en una granja de pequeña y mediana escala. Y como conclusión final, el servicio debe ser considerado como una siembra, como lo que se hace en la agricultura, que de realizarse en forma correcta permitirá una excelente cosecha, que lo medimos a través del número de lechones nacidos vivos en el parto.